Bienvenidas y bienvenidos a Sobre Ciencia, nuestra cita semanal con el conocimiento de la investigación aquí en TV Ciudad. Una vez más nos reunimos en la pantalla para hablar de cosas que realmente nos interesan a nosotros un montón y creemos que a ustedes también. En el programa de hoy, ¿vieron cuando dicen hay que soltar? No hay que soltar. Bueno, no podemos soltar a Uruguay Sub-200 y un montón de cosas que todavía nos quedan para compartir. Entonces les contamos que nos va a acompañar en estudios uno de quien fue investigador principal de la expedición, uno de los líderes de uno de los grupos de trabajo. Estamos hablando de Fabricio Scarabino, quien nos va a ayudar a reconocer algunas de las piezas extraídas del fondo del mar, las más importantes, las más valiosas. Vamos a hablar de algunas cosas que vimos fugazmente en pantalla y podemos ahora aprender un poco más sobre ellas y dónde están siendo custodiadas y cuál es el rol de la investigación científica de aquí en adelante. Bueno, eso Uruguay Sub-200, pero además hoy vamos a estar hablando, porque nos gusta el mar, ¿no?, de los caballitos de mar, de los hipocampos, con un informe especial que preparó Daniela Hirschfeld. Vamos a volver a hablar de las aves de nuestro territorio. Salimos del mar, nos vamos al aire. La torcaza, recontra conocida. Pero ¿qué sabemos de este tipo de paloma típica de nuestras tierras? Y además volvemos a ciencia en los museos. Hoy es el turno del Museo Histórico Natural, informe que nos trae Alexandra Perrone, que estaremos compartiendo en minutos. Así que, dicho todo esto, arrancamos con nuestro programa de hoy y el tradicional salpicón con las principales noticias científicas de la semana. Miren esto que está buenísimo. Este sábado se inauguró el Gran Museo Egipcio, ubicado estratégicamente cerca de las pirámides de Giza. Este proyecto faraónico fue desarrollado durante más de 2 décadas y con una inversión de más de 1.200 millones de dólares. El Gran Museo Egipcio de El Cairo alberga a más de 100.000 piezas que trazan 7.000 años de historia, siendo el más extenso del mundo dedicado a una sola civilización. El nuevo museo tiene como principal atractivo la exhibición completa del tesoro de Tutankamón, con sus casi 5.000 artefactos que se muestran por primera vez reunidos. Los visitantes son recibidos por el imponente coloso de Ramsés II en el gran atrio, mientras que en su interior destacan las amplias galerías, una majestuosa escalinata principal y modernas instalaciones. Egipto proyecta al Gran Museo Egipcio como una pieza central para impulsar su economía a través del turismo, esperando recibir unos 5 millones de visitantes por año. El Departamento de Paisaje y Espacio Público de la Facultad de Arquitectura de la UDELAR está llevando adelante un estudio exploratorio del cantero de Avenida Italia en Montevideo. El objetivo es generar insumos de gestión y manejo de especies de cara a futuras intervenciones que se puedan plantear en el lugar. El proyecto abarca el relevamiento del arbolado de toda Avenida Italia, desde Tres Cruces hasta el Arroyo Carrasco. Además, el estudio busca conocer qué tipo de usos se les da a este espacio, como actividades recreativas o deportivas, y las características de la población que lo utiliza. El cantero de Avenida Italia, de unos 12 kilómetros, es un espacio verde que es clave en la vida urbana de Montevideo. Por ese motivo se busca concientizar sobre la naturaleza, resaltando el valor del arbolado y las especies que lo componen. Se inauguró en el aeropuerto de Carrasco la fotogalería Clemente Investiga, con fotografías de Marcelo Casacuberta. Clemente Investiga presenta el trabajo de 6 equipos de científicas y científicos del Instituto Clemente Estable, que desafían las fronteras del conocimiento para contribuir al desarrollo del país y lideran proyectos en microbiología, genética, neurociencia, biología molecular y biología evolutiva. La muestra, ubicada en el tercer nivel del Aeropuerto Internacional de Carrasco, permanecerá abierta al público las 24 horas hasta el 30 de noviembre. De chicos aprendimos que se llamaban caballitos de mar. Un poquito más grandes vino el nombre, ¿no?, el de hipocampo, que no es nombre científico, sino algo así como el nombre formal o serio. Pero siempre serán los caballitos de mar y tienen interés para la ciencia. Daniela, ¿cómo andás? Bien, bien. Tienen interés para la ciencia.
Gustavo, como bien dijiste, vamos a hablar de caballitos de mar, vamos a hablar de esta criatura que está presente desde la mitología. ¿Por qué no? Si tenemos centauros, minotauros, tenemos caballitos de mar, que es esta mezcla entre un pez y un caballito, ¿no? Es una figura bien curiosa y por eso despierta tanto interés, tanta curiosidad, valga la redundancia. Vamos a hablar de caballitos de mar, pero además con una particularidad. Siempre los asociamos a esas aguas turquesas cristalinas del Caribe, calientes, ¿no? Donde uno quiere ir todos los veranos, claro. Pero vamos a hablar de caballitos de mar en Uruguay. Mirá. Porque, spoiler, hay caballitos de mar en Uruguay. Eso no lo vimos con el Falcor. Bueno, tendríamos que ir de nuevo, buscar un poquito más arriba, porque creo que son un poquito más de superficie. Menos profundos. Exacto. Pero bueno, la realidad es que se conoce muy poco de los caballitos de mar en Uruguay y quizás también en algunas especies en general. Y eso fue lo que motivó a Maite Sánchez, una investigadora muy joven, que trabaja en el Centro Universitario de la Regional Este, en Rocha, que dijo que ¿por qué no estudiar, por qué no hacer su tesis de licenciatura, de grado, ¿no? De licenciatura en Ciencias Biológicas sobre los hipocampos? Porque Hippocampus es el género de estas especies, ¿no? Y eso fue lo que hizo Maite y que nos va a empezar a contar en esta primera parte del informe qué particularidades tiene este caballito de mar. A ver. Yo creo que los caballitos de mar son capaz que el pez más conocido del mundo, aunque mucha gente no sepa que son peces realmente. Esto tiene una vinculación desde hace siglos, son utilizados en monumentos, en pinturas, en mosaicos, en la literatura, son partes de textos médicos también. Fueron recetados para problemas de la piel, de la calvicie, del asma. Son parte de muchas culturas y del folclore de muchas comunidades también. Son símbolo de amor, de fidelidad, de fuerza. También son parte de la mitología de muchas culturas. Por ejemplo, Poseidón viajaba por los mares en un carro tirado por caballitos de mar. Y después tienen la particularidad de que son totalmente diferentes al resto de los peces. Probablemente, si yo te digo, dibújame un pez, vos nunca me dibujarías un caballito de mar, ¿no? Dentro de estas características tienen un esqueleto que está totalmente modificado. Son peces que no tienen escamas. Por ejemplo, tienen placas óseas de hueso que les recubren el cuerpo, tienen una cola con la que se agarran, no tienen aleta pélvica, no tienen aleta caudal, tienen un hocico que es tubular, es rígido, solamente tienen capacidad de succión, ellos no pueden abrir la boca. Tienen los ojos a los laterales y pueden moverlos independientemente como un camaleón. Pueden cambiar de color, también como los camaleones, se pueden adaptar al ambiente. La gran característica de los caballitos de mar, que los hace particularmente icónicos, es que tienen los roles sexuales intercambiados. El macho es el que se embaraza, es el que desarrolla las crías, tiene una bolsa incubadora en el vientre donde la hembra deposita los huevos después de hacen como todo un cortejo, un baile que puede durar días, semanas. Y bueno, la hembra deposita los huevos en la bolsa incubadora del macho, como un canguro, digamos. Y bueno, los nutre, los oxigena a los embriones hasta que da luz a crías totalmente desarrolladas. Todos tenemos que ver con los caballitos de mar. Incluso acá en estudio, viste que quedamos todos mirando el comentario, ¿no? Sí, es así. Porque bueno, qué como bicho lindo. dijimos, en la mitología, como adorno, también como símbolo, ¿no? De amor, este papá perfecto, ¿no? Que se encarga de los cuidados. Es sin duda muy, muy particular. Tiene hocico, no nada, o sea, se mueve erguido. Es un pez que no parece un pez, como dice Maite, ¿no? Pero bueno, entonces lo que quisimos es preguntarle a Maite qué fue lo que encontró en esta tesis, ¿no? ¿Qué fue lo que hizo para llegar a presentar un trabajo de grado sobre los caballitos de mar y cuál fue el resultado de su investigación? Nos cuenta en esta parte.
Mi trabajo de grado consistió en caracterizar este grupo, este género, el género Hippocampus en aguas uruguayas, del cual prácticamente no se tenía información. Y bueno, dentro de esta caracterización quisimos ver por un lado como la parte más ecológica, la taxonomía también, es decir, esto que te estaba diciendo, qué especies están. Para esto lo que hicimos primero fue hacer como una recopilación bibliográfica, histórica. Intentamos como reconstruir cómo había sido la historia del género, hace cuánto se menciona, si se había mencionado que habían caballitos en aguas uruguayas. Lo que encontramos es que la primera mención para el sur del Atlántico suroccidental es realizada en 1890, 1895, donde Carlos Berg menciona que hay caballitos de mar en Montevideo, en Maldonado, y los menciona también para la provincia de Buenos Aires y la provincia de Río Negro en Argentina. Después, por otro lado, la parte de eso más taxonómica, que eso incluye, ellos tienen como una serie de medidas y de conteos que vos podés hacer para poder determinar si que esta es esta especie y esta es otra. Se tienen en cuenta, por ejemplo, los peces tienen radios en sus aletas. Se hace un conteo de los radios, de los radios de las aletas pectorales, de la aleta dorsal. Después, la cantidad de anillos que tienen los caballitos de mar tienen alrededor de la cola y alrededor del tronco una serie de anillos longitudinales. Eso también se cuenta y puede variar entre diferentes especies. Y después, sobre todo, relaciones entre las medidas, por ejemplo, cómo es el tamaño de su hocico en relación al tamaño de su cabeza, o cómo es el tamaño del tronco en relación al tamaño de la cola. Bueno, y esa serie de medidas nos permite a priori identificar y discernir entre una u otra especie. En Uruguay tenemos solo una especie confirmada, que sabemos que vive todo el año acá, que es Hippocampus patagonicus. Una de las características más particulares o más identificables de esta especie es el tamaño del hocico, que el Hippocampus patagonicus tiene un hocico súper chiquitito en relación al tamaño de su cabeza, que eso no pasa con las otras especies que están en Brasil, por ejemplo. Estos son los más chiquitos que tenemos, que miden aproximadamente 2 centímetros capaz. Ellos cuando nacen pueden llegar a tener 1 milímetro y crecen más o menos hasta los 15 centímetros de largo, y ahí más o menos tenemos casi todo el rango de tamaño. Este, por ejemplo, es un macho que tiene la bolsa súper arrugadita, pero podemos ver que tiene cierto pliegue en el abdomen, a diferencia de esta, que es una hembra, y que no va a tener esa diferenciación en el abdomen. Estos son 2 hembras, por ejemplo, de Hippocampus reidi. Esto es un reidi, y si lo ves, el tamaño del hocico con respecto al tamaño de la cabeza es muy diferente. Este es muy hocicudo, mucho más grande, mucho más como estiradito, esbelto, digamos. ¿Será que uno los relaciona con aguas cálidas o templadas, que cuando recién hacía la descripción geográfica, incluso hasta Río Negro en la República Argentina, como que es muy llamativo, ¿no? Exacto. Sí. Bueno, de hecho hay unas 50 especies en el mundo de caballitos de mar, de las cuales se conoce muy poco. En este caso, el que tenemos acá, el caballito de mar uruguayo Hippocampus patagonicus, que también tiene este nombre por su ubicación geográfica, claro. Es muy escurridizo, no se ve demasiado, no es muy común ver en las playas, si bien se han encontrado muertos o cazados, pescados, digamos, claro, en alguna red. No es común encontrarse como en la playa, que a veces vemos pasar pececitos entre los pies. Sí, sí. Exactamente, está bueno. Y una de los, como curiosidad, si bien se conoce muy poco aún, uno de los datos más curiosos que me contó Maite mientras hacíamos la nota es que la primera mención quizás de caballitos de mar en Uruguay la hizo Dámaso Antonio Larrañaga en 1811. Así que imagínense si habrá caballitos, pero
se ve que no es muy estudiado. Nuestro primer científico, ¿no? Exactamente. Claro. Gracias, Dani. Nos vemos la semana que viene. Hasta la semana que viene. Pausa en Sobre Ciencia, ya volvemos. Volvemos aquí a Piso Sobre Ciencia y vamos a volver a estos lugares tan lindos que, a pesar de que los conocemos, a partir de la mirada de estos informes que estamos compartiendo, los abordamos de un lugar diferente y aprendemos un montón. Estamos hablando de los museos. Este año han sido los museos de Montevideo, algunos más conocidos, otros menos. Ciencia en los museos. Alexandra Perroni, ¿cómo andas? ¿Cómo andas, Gustavo? ¿Todo bien? Muy bien. Bueno, hoy seguimos en este ciclo de la ciencia de nuestros museos y hoy vamos a mostrar un espacio museístico que en realidad no está abierto al público, porque sí se dedica a lo que es la conservación y la restauración de los objetos que sí vemos estamos hablando en este caso del Museo Histórico Nacional, que pertenece a la Dirección Nacional de Cultura del Ministerio de Educación y Cultura, y justamente, bueno, ellos tienen un taller de restauración. Bien. Primero déjame, algo que dijiste está bueno. Uno relaciona museo con un lugar para ir y mirar. En realidad, el museo es mucho más que eso, y acá estamos hablando justamente de una porción de un espacio museístico que, como bien dijiste vos, no es para mirar, sino para las otras tareas que tienen que ver con lo que hace un museo. Claro, los objetivos de los museos, la investigación, la conservación y la comunicación. Pero bueno, comunicar cómo se restauran estos objetos es muy importante también. Claro. El Museo Histórico Nacional tiene 8 casas y las vamos a repasar rápidamente porque a veces puede confundir. Uno conoce las casas y dice el Museo de la Valleja, el Museo de Rivera, pero no, son casas del Museo Histórico Nacional, que son 8, la Casa de Rivera, la Casa de la Valleja, la Casa Garibaldi, la Casa Francisco Giró, la Quinta de Luis Alberto Herrera, la Quinta de José Valle y Ordóñez y la Casa Manuel Jiménez y Gómez, que es donde está el taller de restauración del Museo Histórico Nacional. Me quedé pensando, creo que conozco 3 o 4 de las que nombraste. Bueno, hay que ir a los museos, lo decimos siempre en este ciclo. Pero bueno, esta casa de Jiménez y Gómez está en la Rambla de la Ciudad Vieja, frente a las bóvedas, allí está. Es una casa que se fue construida en 1820, es muy interesante su construcción. Es un taller amplio, que bueno, nos contaban por qué se destinó una de estas casas para el taller, porque bueno, cada una de estas casas tenía los objetos a restaurar en un lugar y bueno, buscaron la manera de poder crear un taller único que pudiera ayudar justamente a que esto sea algo más, digamos, coordinado, de que sea un taller único del Museo Histórico Nacional, ¿no? Centralizado, ahí va. Bueno, nosotros hablamos con Ernesto Beretta, que él es licenciado en antropología, es restaurador, es encargado del taller del Museo Histórico Nacional y nos cuenta en esta primera parte del informe qué tipo de materiales restauran y qué tipo de objetos, qué tipo de productos usan y cómo los clasifican. Bueno, en el taller lo que hacemos es el mantenimiento, los trabajos de conservación y de restauración de los diferentes objetos que integran las colecciones de este museo. Hemos establecido también alguna cooperación con instituciones que lo requieren, pero digamos, el volumen de trabajo que tenemos es bastante grande y por lo tanto nos centramos sobre todo en el trabajo con nuestras colecciones, ¿no? Aquí las colecciones son limpiadas, fumigadas e intervenidas de acuerdo a sus problemáticas, siguiendo siempre un principio que es el de la mínima intervención, es decir, respetar la antigüedad del objeto y llevar adelante los recaudos imprescindibles para garantizar una mayor durabilidad y poder exponerlos en condiciones para el público.
Por ejemplo, en el rubro escultura contamos con esculturas en yeso, esculturas en mármol, en bronce, materiales bibliográficos y de archivo, revistas, libros, expedientes, álbumes. Contamos con mobiliario de todo tipo, desde el siglo XVIII hasta el siglo XX, pinturas al óleo, acuarelas, grabados, carbonillas, vestimenta, textiles, uniformes militares, armamento, armas blancas como armas de fuego. Es un acervo realmente muy amplio. Bueno, cuando ingresan los objetos al taller lo hacen por dos vías. Una es lo que ya existe dentro del museo, que viene de los diferentes depósitos, o bien donaciones o compras que llegan al museo también, ¿verdad? Por adquisición, a veces a través de la Comisión de Patrimonio, a veces donaciones particulares. Y lo que se hace en primer lugar es una evaluación de ese objeto y se realiza una ficha de estado de conservación, una ficha de diagnóstico, donde se ve las problemáticas que presenta. En base a eso y a la disponibilidad de tiempo que tenemos, se establece un plan respecto a cuándo será intervenido. No todo es intervenido inmediatamente a su ingreso, pero sí en algunos casos es imprescindible realizar algunas tareas. Por ejemplo, si te llegan materiales bibliográficos que están contaminados, por ejemplo con pez de plata o con polilla, evidentemente eso hay que fumigarlo y embolsarlo y ponerle una cuarentena para que no contamine el resto. En caso de no ser necesario, se guarda a la espera de su intervención. A nivel de restauración hoy en día hay, digamos, varias escuelas. Algunas se han volcado nuevamente a los productos más naturales, ¿verdad? Adhesivos naturales de metilcelulosa, de origen animal, aunque son un poco ácidos, mientras que se han impuesto en el mercado una serie de productos modernos que se desarrollaron sobre todo a partir de la industria química y sobre todo del periodo de las guerras mundiales, que hubo un enorme avance en esa producción de nuevas materias y sustancias. Nosotros adquirimos en Plaza buena parte de esos materiales a nivel de droguerías, por ejemplo, y de casas de artesanos. No contamos en Uruguay con establecimientos especializados en artículos de restauración. Eso se puede importar o a veces por contactos que tenemos con personas que viajan al exterior nos trae alguno de esos materiales. Igualmente, un problema que se presenta es que el volumen que usamos de esos materiales es pequeño y hay que tener en cuenta los vencimientos, entonces tampoco podemos acumular un exceso de esos productos. Además de lo que contaba el entrevistado, Alexandra, lo que se veía un poco en las imágenes es como un lugar atestado de cosas, ¿no? De cosas todas interesantísimas. Sí, pero bueno, están clasificadas y también hay un lugar donde están estos productos que él decía que no se pueden acumular mucho. También hay todo un sector de herramientas para la restauración. Y una cosa que nos contaba Ernesto era que en Uruguay no hay cursos específicos que se puedan hacer en la universidad, por ejemplo, para restauración específicamente. Entonces, muchas veces pasa que vienen a dar cursos del exterior de forma particular otros restauradores. Sí, además se me ocurre que el conocimiento científico entonces va generando a veces técnicas nuevas para determinados tipos de materiales. Hubo hace poco una actividad con varias facultades investigadores de altísimo nivel trabajando justamente en este tema. Claro, y bueno, y nos contaba que sí, el museo tiene algunos convenios, por ejemplo, con instituciones del interior que muchas veces van a restaurar algún objeto en el lugar para que no sea trasladado, ¿no? Claro. Ya lo vimos en Sobreciencia cuando hablamos de el 25 de agosto, ¿no? Con el cuadro de la Asamblea de la Florida, que no lo pudieron trasladar al taller que estamos viendo, porque su traslado corría riesgo en la obra. Riesgo que se estropeara. Pero bueno, es muy importante ese trabajo. Y también nos contaba Ernesto que hay muchas veces que hay restauradores privados que hacen convenio con el museo y van al taller a restaurar determinados objetos y trabajan ahí. Bien. Y ahora, en la segunda parte del informe nos muestra específicamente cómo se restaura, por ejemplo, yeso y papel. Lo vemos. Bien, ahora tenemos en las mesas de trabajo varias muestras de los diferentes objetos que trabajamos en el museo, ¿verdad? En este caso, un busto de yeso de un militar. Debemos identificar quién es, porque ha perdido la etiqueta de inventario, pero es una obra que requiere, como mínimo, una limpieza. Para realizar las limpiezas nos servimos de diferentes herramientas y materiales. Por ejemplo, pinceles para eliminar
el polvo, podemos acompañarlo con el uso de una aspiradora para absorber el polvo y evitar que huele. En caso de ser mucho, podemos utilizar también un tapaboca como protección. Y luego de realizada esa limpieza, con gomas de borrar, por ejemplo, se puede eliminar la suciedad presente en la pieza, ¿verdad?, para recuperar el blanco del yeso original, que es un material sobre el cual, dada su granulometría, se deposita muchísima suciedad. También hay sistemas de limpieza en húmedo, como el que se realiza con el alga agar-agar, que se utiliza también para la cocina. Se elabora un gel que se deposita sobre la superficie de la pieza y absorbe la suciedad adherida. Bien, ahora continuamos con la muestra de diferentes materiales y Maximiliano va a hacer una demostración de cómo trabajamos, por ejemplo, sobre estampas en papel. En este caso, una litografía de Dastrel, uno de los grandes productores de iconografía del siglo XIX, que presenta diversos deterioros. Se encuentra desprendiendo una parte de la lámina que había sido pegada con cinta adhesiva, que es un material totalmente, digamos, prohibido para la restauración, y luego, saltándonos una parte que es el lavado de la lámina, que no lo podemos mostrar en este momento, va a reponer el fragmento, a mostrar cómo se repone el fragmento faltante mediante el corte de tiras de papel japonés, que es un papel muy fibroso, especializado, especial para restauración, que se pega con metilcelulosa, a lo sumo reforzada con un poco de PVA. Es un material totalmente reversible y que permite dar unidad nuevamente a la pieza. Seguimos repasando las cosas que se hacen en esta sección del Museo Histórico Nacional, que no es abierta al público, pero que está, en realidad estaría bueno darse una vueltita de vez en cuando. Que lo ahí veíamos a Maximiliano Taborda, que estaba trabajando en el papel, y bueno, es muy importante la tarea que realizan, y muchas veces, como contaba Ernesto al principio, bueno, hay urgencia de restaurar determinado cuadro, determinado objeto, determinada... y bueno, y allí esos se ponen a trabajar y en base a eso se ordenan qué tiene prioridad y qué no. Y cuando nosotros fuimos con el equipo de rodaje de Sobreciencia, encontramos que estaban trabajando en la restauración, ya la estaban terminando, de uno de los escudos nacionales más antiguos que hay en nuestro país. Mirá. Y es lo que vamos a ver en la última parte del informe. Aquí tenemos otra de las piezas que estamos trabajando, que ha llevado su tiempo y se ha hecho en forma esporádica. Uno de los escudos nacionales más antiguos que se conservan en el Uruguay, pintado sobre papel por Juan Manuel Besnes Irigoyen hacia 1830. Es un óleo sobre papel, sobre piezas de papel encoladas entre sí, que estaba pegado a una tela y a su vez montado en un bastidor. Al deteriorarse ese soporte hace ya mucho tiempo, se pegó todo sobre una tabla y por los problemas, digamos, de tracción entre los distintos materiales componentes, fue necesario desprenderlo para poder intervenirlo y evitar las roturas que se estaban generando en el papel por las grietas que se estaban abriendo en la madera de soporte. A su vez el barniz estaba en extremo oxidado, por lo cual era una capa de goma laca, por lo cual la obra estaba totalmente fuera de su cromática original, es decir, presentaba tonos verdes, cuando en realidad su autor la entonó a los colores nacionales con predominio del celeste. Por lo tanto, hubo que llevar adelante una serie de pruebas de solventes para ver cuáles resultaban más efectivos, ¿verdad? Pruebas que se hacen en los bordes de la obra para evitar cualquier riesgo de daño. Y en ese sentido probamos con unas variantes de las acetonas y luego con alcohol, que fue lo que efectivamente removió la capa de barniz. Eso se efectúa mediante el trabajo con hisopos de algodón que se embeben en el solvente y luego mediante movimientos circulares se va aflojando la capa de goma laca para irla retirando. Una vez finalizada esa tarea de limpieza que permitió recuperar estos colores, deben reinjertarse con un papel de gramaje similar al original todas las partes faltantes
y luego hacer la reintegración cromática que se hace con acuarelas para garantizar un principio de la restauración que es la reversibilidad. Qué lindo, además del trabajo y la recuperación, qué lindo escudo, ¿no? Sí, bueno, estamos viendo imágenes de cómo se restauró, y porque ahí ya estaba prácticamente terminada la tarea cuando fuimos nosotros, pero bueno, hubo todo un trabajo de recuperación de colores, de cómo estaba inicialmente, en qué condiciones. Bueno, es un trabajo muy interesante y muy específico y muy importante. Si bien, como digo, no es que sea un lugar que esté abierto al público siempre, pero el resto de las casas del Museo Histórico Nacional sí. Eso que estamos viendo, perdón Alexandra que te corte, son fotos tomadas durante el proceso de restauración. Sí, sobre el proceso de restauración de este escudo, que como nos dijo Ernesto, es uno de los, sí, no es el más antiguo que hay aquí en Uruguay. Y recordamos la página web del Museo Histórico Nacional para, bueno, poder ver allí todas las exposiciones y todas sus casas para poder volver a nuestros museos, como decimos siempre, museohistórico.gov.uy. También la estamos viendo en pantalla junto con algunos materiales más de esta restauración. Bueno, muy lindo, muy interesante, Alexandra. Nos vemos la semana que viene. Hasta la semana próxima. Pausa y volvemos acá. Mirá, Uruguay Sub 200. No se vayan. Volvemos a este último segmento de Sobre Ciencia y volvemos a hablar de las aves que comparten nuestros espacios urbanos aquí en Montevideo y en muchas otras ciudades de Uruguay. Y les decimos genéricamente palomas, ¿no? Porque en definitiva somos, o por lo menos yo, bastante incapaces de definir cuáles son unas, cuáles son autóctonas, cuáles son de aquí, cuáles son foráneas que llegaron de alguna u otra manera y prosperaron. Lo cierto es que las torcasitas, que de esas vamos a hablar, son de acá, son autóctonas y nos acompañan en prácticamente todos los rincones de las ciudades en las que habitamos. Jorge Luis Cravino, nuestro experto en aves, nos preparó un nuevo informe de estos pájaros. Hoy hablamos de las torcasas. Anida en cualquier lado, anida en las macetas de una casa, en una repisa de una ventana. Ha elegido cualquier sitio, le viene bien. Árboles de distinta altura. Y mucha gente, yo sé que tiene sus macetas en sitios más o menos apartados y aprovecha y se pone. La torcasa lo que tiene es que es la más abundante de todas las palomas, la más abundante y numerosa de todas las palomas, pero por lejos. El género se llama Zenaida auriculata. La torcasa es súper exitosa en criar. También se mueve en dormideros, y en algunas partes tiene dormideros colectivos. En la ciudad andan dispersas casales por todos lados, no solo casales, grupos. Y si van a un parque urbano y tiran migas de pan, yo no sé si son las palomas de plaza las que en los parques urbanos, no lo digo en las plazas, en los parques las primeras que llegan son las torcasas y las palomas de monte. La torcasa es grisecita, un gris perlado,
con cierto tono rosáceo en el vientre. Los machos tienen la cabeza bien acelestada y tienen en el costado de las alas unas manchitas negras. Cuando abren la cola tiene toda una banda blanca al final. La hembra de torcaza es como el macho, pero de tonos más apagados. En los pájaros ocurre lo que no ocurre en los hombres. Los más lindos son los machos, por suerte, que no se da en la especie humana. Entonces, la torcaza no se confunde con una paloma de plaza, ni se confunde con una paloma de monte por el tamaño. Alimento y refugio para reproducirse. Teniendo las dos cosas, explotan. Así explotó la cotorra y así explotó esto. Se sobra con los parques urbanos, se sobra con el verde, se sobra. Y se sobra con la pequeña basura orgánica, no digo la basura con conglomerados, sino las pocas cosas del humano que van cayendo, le sirve. Es muy granívora, le sirve todo eso. Se ha favorecido eso. Van ahí y van, yo qué sé, en algunas empresas que acumulan granos en silos, están todas ahí esperando directamente, pues es lo fácil. O sea, en la naturaleza, yo creo que el humano también van a la más fácil. Todo va a lo que tiene menor gasto de energía para optimizar el... Sí. Bueno, yo les decía hace un rato que cada vez que preparando alguna nota o algo tomo contacto, ¿no? con alguno de los materiales generados en Uruguay Sub 200, nos damos cuenta, por un lado, que hay tanto más para contar y para compartir que sería inagotable o podríamos hacer ciclos de horas y horas hablando de los distintos aspectos que dejó esta que fue la primera expedición oceánica con características únicas en Uruguay que, entre otras cosas, nos permitió ver en vivo y en directo el fondo de nuestro mar en lugares donde nunca habíamos podido ver y encontrar cosas que era la primera vez que se veía en algún caso para todo el mundo y en otro para nuestro país. Y un poco de eso vamos a hablar. Fabricio Escarabino, bienvenido a Sobre Ciencia. Gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias a vos. Fabricio es docente e investigador del Departamento Interdisciplinario de Sistemas Costeros y Marinos del CURE de Rocha, investigador honorario del Museo Nacional de Historia Natural y una persona que desde antes de nacer ya estabas vinculado con el mar, Fabricio, ¿no? Y vamos a pasar un poco por la historia de tu padre también en algunas piezas. Sí, exactamente. Tanto mi padre como mi madre son biólogos, egresados de la ex Facultad de Humanidades y Ciencias, y bueno, trabajaron en biología marina durante años, y sí, me crié en ese ambiente. Antes de empezar a repasar, porque nos ayudaste mucho a preparar un material con algunas de las piezas que más nos va a gustar compartir. Hubo una charla que se repitió varias veces en el barco, que yo te decía, me gustaría contar ese camino que hace la pieza desde el momento en el que quien estaba liderando la expedición en cada tiempo, en algunos momentos eras vos, en el momento que veía un monitor decía, bueno, esta pieza puede ser interesante, claro. El camino que empezaba en esa mirada y que termina ahora en el Museo de Historia Natural, ¿no? Efectivamente, sí. Es muy bueno que la gente entienda, primero, por qué hay que recolectar algunas muestras y dónde quedan y por qué esas muestras son tan importantes para generar el conocimiento que tenemos de la fauna y flora de nuestro país y en general. Y voy pidiendo ya la primera imagen, porque viene atada a una anécdota, que fue la definición de, creo que en ese momento estaba Álvaro Carranza en el streaming hablando con la gente, y dijo una frase que para muchos sonó rara. Esto es como ver una jirafa en la Antártida, ¿no? Y en realidad lo que estábamos viendo es un pequeño caracol, muy chiquitito, sí, comiendo en un coral. ¿Qué es lo que estamos viendo en pantalla en el momento en el que se recolectaba la pieza? Sí, efectivamente. Esto nos llamó mucho la atención porque es de un grupo, estamos todavía definiendo la especie, probablemente sea nueva, de bucios, vamos a llamarle, esos caracolitos
alargados, brillantes, que son muy típicos de aguas tropicales y que uno lo encuentra buceando en el Caribe, este tipo de animales. Que esté acá tiene que ver con las aguas subtropicales que tenemos en esa zona contra el norte, pero bueno, es toda una imagen en ese sentido, y es la presencia más austral, ¿verdad?, más al sur de esta familia en todo el Atlántico Occidental. Realmente es una maravilla que nos impactó. Claro, claramente, entonces sería el primer registro para Uruguay. Eso seguro. Estuvimos reunidos ahora hace poco varios investigadores, incluyendo Álvaro, con José Leal, que es un director de un museo vinculado a la malacología en Sanibel Island y un gran especialista en malacología tropical, es brasilero de origen. Y bueno, quedó impactado con ese hallazgo. Hay varias especies descritas para el Atlántico en publicaciones a veces difíciles de acceder, que tenemos que tratar de conseguir. Y en eso estamos, en un esfuerzo multinacional, empezar a entender de qué se trata esto, que es muy, muy, muy peculiar, muy lindo, sobre todo porque el animal cubre el caparazón y le da unas manchitas muy peculiares, un diseño muy, muy peculiar. Además, el coral, digamos, no era tan tropical como el caracol, ¿no? ¿O sí? Mira, de estos corales hay mucho para saber realmente. Es muy probable que sea algo de origen más subtropical. Bueno, una de las tantas docenas de especies que iremos trabajando con Maxipedia. Con Maxipedia. Está bueno empezar por acá, porque uno ha escuchado, vos te habrán hecho 4 millones de veces la pregunta de qué encontraron, ¿no? ¿Qué novedad, qué especie? Sí. Y en realidad lo que vos estás explicando es la base. Acá esto recién empieza. Claro. Y hay meses o años hasta saber si realmente... Por eso, esto tenemos grandes expectativas de que es algo realmente nuevo para la ciencia, pero para decirlo con seriedad hay que investigar, hay que detallar, pero es muy probable. Estamos viendo a ver qué género inclusive. Sabemos que es la familia Ulidae, pero realmente de qué se trata estamos investigando, pero es una novedad para la región que ha llamado la atención a varios niveles. Ahí se ve, ¿no?, el manto, es decir, que es ese tejido que segrega el caparazón, con esas manchitas negras, que no son propias del caparazón, sino del propio... de las propias partes blandas, y bueno, ahí se está alimentando de ese coral. Excelente. Pasamos a la segunda pieza, y acá hay otra palabra que tuvimos que aprender, acá lo estamos viendo, que es quimiosimbiótico. Viven en ambientes donde la energía viene de una sustancia química y no de la luz del sol. Exactamente. Estos gusanos son magníficos, ya se conocían antes de 1977, pero en 1977 fue cuando fue impresionante que se encontró con el submarino Alvin, las urgentes hidrotermales. Había unos gusanos gigantescos de 2 metros, con el extremo rojo, aparecían en las documentales de National Geographic. Y bueno, sabíamos que había algo similar acá, más pequeño, que había sido encontrado en unas campañas de prospección pesquera en el año 82 por mi padre, y luego descrito unos pocos años después por profesores de la Facultad de Humanidades y Ciencias. Y bueno, era el único de este grupo que estaba acá en la vuelta, de esos gusanos tan particulares, tan típicos de ambientes quimiosintéticos. Esos se destacan por no tener tubo digestivo y directamente tienen criaderos de bacterias, o sea, son muy únicos, y durante años se dejó perplejos a los zoólogos hasta que la parte molecular empezó a hablar. Evolucionar un poco más. La Melibraquia victori, lo de Victori es por tu padre. Exactamente, Víctor Escarabino, mi padre, que bueno, fue el que lo encontró, y 2 profesores de la entonces Facultad de Humanidades y Ciencias, Mañé Garzón, conocido del ámbito médico también, y Raúl Montero, se dieron cuenta que era algo nuevo, lo describieron, y esta es la primera vez en más de 40 años que se encuentra vivo. Nosotros teníamos algunos tubos que traían las prospecciones pesqueras, había salido alguno en la famosa campaña del Oliver que se ha mencionado en algunas oportunidades, pero jamás, bueno, de esta forma y en estas cantidades que han impactado también a especialistas a nivel mundial, ¿no? Claro. Y antes de irme de esto, justamente porque una de las cosas que se destacaron en su momento era la convivencia en el mismo, pegado uno al lado del otro, de estos gusanos quimiosintéticos, por ejemplo, con corales que se alimentan del esquema habitual. Exactamente. Hay toda una interrelación ahí entre los corales y este tipo de ambientes quimiosintéticos que recién empieza a conocerse, y realmente esto va a dar mucho que hablar porque están relativamente someros, y es algo
realmente que está eso impactando. Ahí vemos un ejemplar que está, si no me equivoco, que estuvo expuesto en el museo. Exactamente, el Museo Nacional de Historia Natural, durante 20 días, a partir del fin de semana del patrimonio, como una pieza particularmente singular. Hemos recolectado varios, pero realmente es un animal distinto, raro. Y aparte es interesante porque tiene, el tubo en sí es rígido. Sí, exactamente. Y el animal como construye su tubo y después lo habita. Exactamente, como tú decís. Sí. Así que... Eso tiene algo como raíces, ¿no? Que no serían raíces, pero tiene una parte que se fija dentro del sedimento justamente para obtener esos compuestos de metano, azufre que necesitan las bacterias, los cuales que le dan de comer a este gusano tan particular. Cambiamos de ejemplar, vamos a una de las estrellas de la expedición, porque las estrellas desde Argentina que ya venían marcando agenda, claro, exactamente. Y el nombre es muy simpático, la estrella galletita. Bueno, todas estas especies de este grupo, por la forma, obviamente, estrella galletita, se alimentan de corales de distinto estilo y realmente es muy singular, más allá de la belleza, porque supuestamente es conocida de Estados Unidos, de la costa norteamericana y de Europa, del Mediterráneo, y después un mínimo de hallazgos en nuestra zona. Y eso es muy sospechoso y pensamos realmente que es algo nuevo, similar a lo que está descrito del Atlántico Norte, pero nuevo, y estas muestras van a ser absolutamente decisivas. No hay muestras ni en Brasil ni en Argentina que permitan hacer esta descripción como corresponde, y ahora así, no era una especie rara, y realmente eso es emblemático de la investigación en taxonomía integrativa que se necesita para caracterizar las especies, es decir, con la morfología, pero también con la genética. Claro. O sea que otra vez estamos hablando por lo menos de algo que no se había visto en aguas de Uruguay. Se había visto puntualmente también hace 40 años, claro, y más, unos pocos ejemplares fijados en formol, que quedan como ese que está ahí, muy decolorido, pero ahora con más ejemplares frescos, con posibilidades genéticas, todo cambia realmente para poder entender la identidad de estas especies. Acá hay algo importante, otro paréntesis más. Sí. Esta que estamos viendo seguramente es la misma estrella que veíamos recién en el mar. El mismo ejemplar. Sí, claro. Porque es importante ese trabajo que ustedes hacían, ni bien venía la muestra, claro, fotografiar y todo, porque rápidamente cambia mucho. Los elementos que hay actualmente no permiten conservar esos colores, y por eso tanto abajo, para ver interacciones, el hábitat en particular, como en el laboratorio, es muy importante, con lo cual, bueno, todo permite una investigación mucho más completa. Y por eso, lo que estamos diciendo en la parte genética y morfológica, es necesario recolectar algunos ejemplares, que a veces la gente se llamaba la atención o se ponía sensible porque no se daba cuenta que, bueno, todo lo que sabemos de la fauna ha tenido que ver en la mayoría de los casos, con la recolección de algunos ejemplares, ¿verdad? Es que no hay otra manera, lamentablemente. Sí, yo realmente me imagino dentro de algunas décadas, quizá la posibilidad, con un escáner, que se permita entender la genética y la morfología. O sea, el paso que vamos de avance no sería raro. Por ahora no hay el caso. Número 4, ya les pusimos número y todo. La babosa de mar, que entre otras cosas tenía ese color violeta. Es magnífico. Sí, esa babosa de mar va tomando algunos colores, sobre todo se nota a través del tubo digestivo, claro, porque se estaba alimentando esas dos babosas de ese coral azul. Y esto habla de la colaboración con investigadores de la región. El profesor Vincius Padula de Río de Janeiro, que nos siguió en las redes y en todo, ya estaba incorporado dentro del equipo, a pesar de no embarcarse, quedó fascinado para poder colaborar. Es uno de los pocos especialistas en Sudamérica en este grupo, y realmente, bueno, estos nudibranquios, es decir, que tiene las branquias desnudas ahí, que vemos ahí en los costados, sin duda que es algo muy novedoso y muy probablemente una especie nueva. En aguas profundas se da que las especies muchas veces tienen amplia distribución, y eso requiere que uno compare cosas de la Antártida profunda de allá con especies del Atlántico Norte para ver. Entonces se requiere un detalle importante. Sí, todo un trabajo de
de detective para realmente saber si esto está descrito o no, a pesar de las bases de datos que hay, etcétera. Y la anterior también con especialistas del Smithsonian de Washington, que quedó súper interesado en esas, ahora que hablamos de la colaboración con otros especialistas, Christopher Ma, el encargado de equinodermos del Smithsonian, del Museo Nacional de Historia Natural de Washington, quedó fascinado con estas muestras y es la idea que venga en un momento a investigarlas y ayudar a trabajarlas en conjunto. ¿Por qué hay tantas especies translúcidas en el mar? Ay, qué pregunta, con los que es lo mismo que las preguntas de los colores, claro, ¿no? Pasa que muchas veces son grupos que no tienen tejidos muy resistentes, son invertebrados, muchos de los que estamos viendo en el mar, y bueno, las estrategias de defensa son otras, no es una piel gruesa, sino todo esto tienen sustancias químicas repelentes impresionantes, son laboratorios vivientes, como nos pasa con las esponjas, las anémonas, los nudibranquios. Los nudibranquios muchas veces acumulan sustancias químicas de los corales, entonces las extraen, digamos, de su exactamente, y las usan para defensa. Entonces es magnífico el potencial que hay también asociado en estos laboratorios vivientes de millones de años de evolución, lo que hay de sustancias antibacterianas, anticancerígenas. Habló inclusive con respecto a las esponjas, pero podría haber en estos también, porque se alimentan de esponjas estos nudibranquios, de que uno de los elementos más utilizados para mitigar el SIDA se extrajo, lo dijo Eduardo Asdú, de una esponja, ¿no? Entonces es impresionante los potenciales biomédicos que están en todas estas especies, porque la gente pregunta, ¿y para qué? ¿Y por qué se comen? ¿Y cuál es el estudio? Podríamos hablar horas del por qué estudiar todo esto, más allá que son magníficos y a la gente le interesa, ¿verdad? Siempre para mí la primera respuesta a eso es lo que no se conoce no se puede cuidar, y como en eso estamos todos de acuerdo, de preservar. Pero además después tenés todo eso, ¿no? Las aplicaciones que hoy ni siquiera se nos ocurren. Exactamente. Yo voy a pasar al grupo número 6 de piezas con una aclaración porque es interesante. A la vista, tal vez parezcan las más comunes de todas, ¿no? A ver. Las almejas que vamos a ver, no, las 6, perdón, dije 6, yo me equivoqué, disculpen, en control. Sí. Ahora sí, ahí está. Ahí están. Yo me equivoqué, la número 5, es la número 5. Las almejas. Mirá qué maravilla. Estas almejas también son quimiosimbióticas, tienen ese tamaño y pueden vivir allí, unas almejas de este tamaño, porque también tienen bacterias sí o sí quimiosintéticas asociadas. Allí estamos viendo que hay, o hubo quizá más todavía, un escape de fluidos, de algún elemento como metano, que luego... Porque esta escena que estamos viendo tiene un montón de cosas. Muchas cosas. Yo recuerdo perfectamente que estábamos con un grupo cenando, y en las pantallas gigantes se veía la planicie abisal. Y cuando empezaron a aparecer estas formaciones fue como un estupor. Total. Porque es algo fuera de lo común. No esperábamos a esta profundidad, pero bueno, el lápiz nos bajó al lugar cierto, una depresión en esa planicie abisal que tiene que ver con esa situación de quimiosíntesis y de escape de fluidos, y este tipo de almejas magníficas, que es el registro más profundo para el Atlántico Sudoccidental. Estaba estudiando que se vinculan a lo que son ambientes en África también y en Europa, a estas profundidades, una especie muy similar, hay que verla. Juntamos una variedad de ejemplares para entender la variación morfológica, ontogenética, para estar seguros. Son todas quimiosintéticas. Es toda la misma especie aparentemente, tenemos la duda, pero viste que hay variación y eso, si uno agarra un ejemplar de esos o estos, podría describirlo como especies distintas y por eso también hasta encontrar varios ejemplares. De aquí se van para sacar varios estudios químicos, microbiológicos de todo tipo, y son parte de mi tesis de doctorado, que se focaliza en bivalvos quimiosimbióticos entre lo que es el sur de Brasil y Tierra del Fuego. Estás haciendo en Río Grande, ¿no? En el estado de Río Grande do Sul, en la Universidad Federal de Porto Alegre, de Río Grande del Sur, perdón, en Porto Alegre, Universidad Federal de Río Grande del Sur en Porto Alegre, orientado por un malacólogo y un paleontólogo, porque este tipo de almejas muchas veces quedan las valvas en el fondo y uno se imagina que están allí, ahí nomás, en estos casos estaban viviendo, pero encontramos depósitos de conchillas que pueden tener 10.000 años ahí abajo, y eso queremos entenderlo desde el punto de vista también cronológico, paleontológico. Así que realmente estas almejas son
las que aparecieron de este tamaño junto con esos gusanos gigantescos que al principio yo dije en el año 77 en el Pacífico, y me refiero a la familia, ¿verdad? Los vesicómidos. Esto estamos viendo si es lo mismo del lado del Atlántico de enfrente o es algo nuevo, pero realmente es magnífico el hallazgo. Tienen material para toda la vida, Fabricio. Exactamente, para muchas generaciones. Sí. Esperemos que se acelere el conocimiento de todo esto. Y bueno, hay mucho para discutir al respecto de cómo seguir avanzando, ¿no? Bueno, y ahora sí lo que habíamos dejado para el final, y una vez, disculpas otra vez porque me confundí en el orden, pero el caracol pinchudo, que tiene mucho significado, Fabricio. Totalmente, totalmente. Al igual que la especie de gusano, este caracol lo encontró mi padre con 22 años, embarcado en un buque soviético que vino a hacer prospecciones de investigación de biología marina y biología pesquera, el académico Nipovich. Él se embarcó como investigador honorario del entonces Instituto de Investigaciones Pesqueras de la Facultad de Veterinaria, y bueno, él se mareaba mucho a bordo, pero entre esos mareos, en la red cuando vio eso los agarró, y fue también un hallazgo impresionante. Luego en el sur de Brasil fueron recolectando, pero en aquel momento fue una sensación porque es un animal de aspecto tropical, y abrió la puerta a entender que justamente hace 50 años, más de 50 años, que en esa zona había una fauna muy singular que después, a lo largo de los años, se empezó a aparecer algún otro ejemplar y que lo coronamos con bajar y ver una cantidad de especies tropicales, la estrella galletita esa, este caracol, ni que hablar, y tantos otros que entiendo que Juan Carlos Zaffaroni también nos va a complementar a hablar, pero sí, fue a partir de ahí, inclusive hubo gente que dice, no, eso lo tiró alguien, no puede ser que viva. O sea, ¿no? A ese punto del cuestionamiento, pero bueno, sin duda vive allí. Antes de ayer también, con este profesor José Leal, empezamos a ver si había muestras genética para comparar, porque tenemos la duda, esta especie supuestamente fue descrita del Caribe, y estamos con la duda si es la misma de que está tan al sur acá, ¿no? Es similar, pero ha pasado mucho, que hay especies gemelas en lo que es el Caribe y el Atlántico Sudoccidental, y queremos testear esa hipótesis, y este material es decisivo para eso. Así que increíble. Todo esto y no sé, miles de piezas más custodiadas en el Museo Nacional de Historia Natural. Exactamente. Sí. El lugar donde ustedes peregrinan, y en el mejor de los sentidos, a tomar contacto con estas piezas. Y exactamente, el museo fue nuestra primera institución científica, ha quedado invisibilizada por distintas cosas. La mayoría del museo todavía está en un local muy inadecuado de la Ciudad Vieja, y algunas colecciones, notablemente estas que tienen que ver con la parte de invertebrados marinos, ¿verdad? De todo esto que vimos de moluscos, también de peces, las que está encargado Sebastián Serra, también que nos acompañó, ¿verdad? Esas son las únicas que tienen realmente un lugar digno para ser trabajadas y custodiadas. Justamente en estos días se está hablando en un congreso que organizó el Museo Histórico Nacional sobre museos, y vamos a presentar las virtudes y lo que nos queda como uruguayos defender para estos espacios, y que hablar todo lo que tiene que ver con las otras áreas, pero de estas áreas necesitamos urgentemente más personal, inclusive más espacio, ¿no? Estamos hablando de un museo que la única cosa, digamos, que está bueno festejar es que tiene espacio para crecer. Sí, pero a costa de restauraciones, ¿no? Sí, por suerte es un edificio de la ex cárcel de Miguelete, del Ministerio de Educación y Cultura, pero realmente, urgentemente, precisamos más personal. Es la mejor infraestructura para colecciones, tú has estado allí, es algo que vos decís, mirá qué bueno, no es un acelerador de partículas, pero es algo digno que falta para muchos museos. Hablaba con Alejandro Ferrari también del Museo Antropológico, del Museo Nacional de Antropología también, que requiere urgente ese tipo de infraestructura, ¿no? Ya no da para más, porque han habido accidentes a nivel mundial con respecto a los museos, y realmente para que esto se preserve, claro. Se pierde, es irrecuperable. Y esto está relativamente bien, pero mucho está muy mal. Lo que está en Ciudad Vieja está en riesgo. Exactamente, está en riesgo, y esto por suerte está a buen resguardo, pero necesitamos
urgentemente más personal. Es algo que venimos repitiendo casi todos los días. ¿Sabés lo que y lo voy a decir así Sí. a lo bruto, ¿sabés Sí. lo que me calienta? Sí. Que estamos en plena discusión presupuestal y ni siquiera lo hablamos. Y bueno. Ni siquiera, no es que haya un reclamo inatendido. Vos Y decís, bueno. no, ni siquiera. Vamos a ver qué pasa. Se habló algo en Brecha al respecto. Sí. Yo lo comenté Sí, porque muy buena nota en Brecha, hubo sí, una... y bueno, hay que digitalizar todo esto, hay que procesarlo. Los proyectos, el personal honorario, como es mi caso, Sí. que la Universidad de la República aporta al museo, excelente, pero el Poder Ejecutivo, el Ministerio de Educación y Cultura, tiene que tener personal rentado para este tipo de cosas, que es nuestro patrimonio, ¿verdad? Fabricio, te voy a despedir mandándote muy lejos. ¿Volvés a subir al Falcon a fin de año? Efectivamente, sí, soy el único uruguayo que me va a embarcar en la campaña argentina que se va a desarrollar entre provincia de Buenos Aires y Tierra del Fuego, entre mediados de diciembre y mediados de enero. Un año nuevo inolvidable. Espectacular, la profesora doctora María Emilia Bravo, que es la jefa de crucero, le interesó mi línea de investigación, biólogos quimiosimbióticos, y ella es una fan de esos ambientes, y a esos los vamos a ir a buscar, así que vamos a por todo eso también. Nos vemos el año que viene con lo que traigas del sur del continente. Exactamente. Muchas gracias por venir. A vos, a Fabricio, hasta ustedes. pronto. Cerramos sobre Ciencia por hoy. Gracias por acompañarnos. Nos vemos aquí en TV Ciudad la semana que viene.